¿Tus personajes lanzan bolas de fuego? Genial. Ahora, ¿lo hacen siempre y no tienen ningún tipo de consecuencia? Bueno, ahí está el error. Quédate porque hoy te traigo los 5 errores más comunes en la creación de sistemas mágicos en los libros de fantasía. Error número 1, magia sin límites. Acá tenemos, este error es súper frecuente. El problema acá es que el personaje tiene la capacidad de usar magia ilimitadamente. Y con eso obviamente no hay tensión, porque si para cada problema que le vas a presentar a ese personaje, con un chasquido de dedos lo va a poder solucionar rápidamente, entonces no va a haber tensión en ningún momento. Pero esto sí tiene solución. ¿Cuál es la solución? Que le pongas un costo físico, por ejemplo, que si utiliza esa magia o ese poder, se canse, sienta dolor, pierda años de vida, por ejemplo, o que tenga un costo mental, no sé, que cada vez que utilice esa magia desvaríe, se vuelva un poquito más loco o se duerma. Bueno, algo que ocurre a nivel mental que estos costos lo que hace es medir el uso de esa magia. También hay otra forma de solucionar este problema que es limitando el recurso. Muchas veces el uso de magia o de poder necesita algún recurso, puede ser una piedra, un polvo, un líquido o cualquier recurso que necesite para generar eso. Si vos al ponerle esa traba, por así decirlo, no va a poder todo el tiempo utilizar el poder porque va a necesitar de ese recurso limitado y por lo cual limita el uso del poder. Y la otra forma para solucionarlo es las consecuencias morales. Claro, al usarlo, eso va a tener que preguntar, bueno, voy a quedarme en deuda, por ejemplo, con una deidad, o con un rey, o con algo, o con un mago, eh, o está mal visto, es como un estilo de corrupción, algo que no se puede hacer, algo que está fuera de la ley, ¿sí? Entonces esto también va a limitar a ese personaje a utilizar la magia. Todos estos diferentes tipos de limitaciones, tanto de costo físico, costo mental, limitan recursos y consecuencias morales, lo que va a hacer es darle tensión a la historia. El límite da tensión y la tensión da una historia que es viable, que va a generar un impacto en el lector y se va a entender de que no la tiene tan fácil el personaje y se la va a tener que rebuscar no solamente con la magia, y esa es la parte buena de la historia. Error número 2, reglas inconsistentes. ¿Qué tenemos acá? Uno de los problemas dentro de los sistemas es cuando las reglas no se sostienen en toda la historia. ¿Qué pasa con esto? A veces decimos que en el capítulo 3 ocurre algo, perfecto, pero en el capítulo 15 lo cambias para que entre en la trama, en la escena, algo que favoreció al escritor, para que encaje, lo terminás colocando ahí, pero dijiste en el tercero que no podía pasar, pero en el 15 sí, o al revés, sí podía pasar y después no pasó. Bueno, esas inconsistencias matan el sistema mágico y obviamente decepcionan al lector, porque el lector y escritor tienen un acuerdo tácito de que sabemos que lo que estamos leyendo es ficción, pero en ese mundo, en ese momento, creemos que ocurre, siempre y cuando sea coherente. Estas inconsistencias en las reglas sacan la coherencia del mundo, del sistema mágico, de los personajes y de lo que está ocurriendo. Pero esto tiene solución. La solución es muy simple. Antes de empezar a escribir, créate una Biblia de las reglas de tu sistema mágico dentro del mundo que vos inventaste. Ahí van a estar qué se puede hacer con la magia, qué no se puede hacer, si hay excepciones, cuáles son y en qué situaciones, y tienen que ser pocas, y también cómo puede evolucionar ese sistema mágico, que es probable, es posible totalmente, pero eso tiene que estar diagramado previamente, para que cuando vos te vayas a sentar a escribir, lo tengas al ladito de la computadora y cada vez que hagas una escena donde haya magia, poderes o algo de intercambio de ese sistema mágico, lo tengas presente y eso va a hacer que toda la historia mantenga la misma coherencia y la historia va a quedar bien. Error número 3, magia Deus Ex Máxima. Acá tenemos un personaje que se encuentra con una situación y de repente, de forma impresionante, tiene un poder que nadie sabía y solucionó ese problema rápidamente. Este es un problema que suele ocurrir, que se ve como que el escritor de forma forzada pone una escena, pone un poder, pone algo que nunca estuvo antes, que no tiene una noción previa de que podría existir y se ve eso, como que es forzado y de repente el lector va a entender que ese personaje no se ganó eso, sino que fue pura suerte.
¿Cómo lo solucionamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que si vamos a poner esta situación en el clímax, poner situaciones similares o que avalen que esa situación pueda existir antes, en capítulos previos. Otra forma es pensar cómo que uno le da piezas de un rompecabezas al lector para que al final él solo pueda atar cabos y decir, ah, claro, esto es posible porque vi esta pista, vi aquella pista y de repente ahora que las uno a todas entiendo cuál es la imagen completa. Y por último, acordarnos de lo más importante. El protagonista o los personajes tienen que ganarse las conquistas. No tiene que ser suerte, porque eso inhabilita todo el recorrido. Error número 4. Magia sin costo emocional. El problema que encontramos acá es que el personaje utiliza mucha magia, pero nunca se ve afectado psicológicamente. Y esto no puede ocurrir porque no funciona dentro de los sistemas mágicos. Lo primero que tenemos que saber es que, por ejemplo, si un personaje utiliza un hechizo y mata a 50 personas, en la siguiente escena no puede estar tomando un café como si nada, ¿sí? Siempre la magia tiene que afectar al personaje de alguna forma, transformándolo, generándole una evolución, algo, pero siempre tiene que haber una relación de ida y vuelta. A veces pierden la magia y también eso le genera efectos emocionales, ¿sí? Siempre tiene que haber un impacto que el lector pueda distinguir claramente. Algunas soluciones pueden ser que siente culpa cuando utiliza un hechizo determinado o que se aísle del mundo porque tiene ese poder y no sabe cómo usarlo. Otras formas también puede ser que tenga una connotación moral negativa para ese personaje, entonces no quiere usarlo más porque siente que va a ser juzgado o discriminado, o que él mismo siente que ese poder no es digno de él o está mal usarlo. Una otra forma que a veces aparece es la adicción al poder. Empiezan a utilizarlo y no pueden parar más. Todas estas son expresiones emocionales del personaje y el uso de poder, que son súper lindas para utilizar y enriquecen un montón el personaje y el sistema mágico. Error número 5, explicar todo o no explicar nada. Acá el problema son los extremos. Si uno explica demasiado las cosas, en un ejemplo, 20 páginas hablando de la termodinámica de la magia, es un montón. O el otro extremo que es no explicar nada y esperar que el lector acepte las cosas tal como se las presentamos, sin ningún encuadre, suele ser muy confuso para el lector, no va a llevar el hilo de la historia, no va a entender qué está sucediendo. Entonces acá la única solución es el equilibrio, ¿sí? Es, por un lado, dar la información necesaria. A veces ni siquiera tiene que estar toda junta, la podés repartir en varios momentos, de varias formas diferentes. Acá es importante también que la acción muestre la información, eso suma un montón, ¿sí? Y por otro lado, dejar un poco de misterio, ¿sí? Para que el lector pueda de alguna forma seguir enganchado y querer saber un poquito más. No contarlo todo, contar lo necesario, lo justo, que se entienda lo que está sucediendo, pero dejando algunos misterios libres para que el lector siga enganchado con la lectura. En conclusión, un sistema mágico no es mejor por ser más poderoso o más complejo. El mejor sistema mágico se trata de que tenga límites interesantes que lleven a conflictos y a decisiones difíciles para tu personaje. Si alguna vez has encontrado alguno de estos errores en algún libro, escríbeme en comentarios y si te gustó este contenido, suscríbete para más información sobre el mundo de la escritura.